Welcome to my channel. La preciosa caja de regalo de cerámica de Talavera que sostenía en mis manos cayó al suelo de mármol y se hizo añicos cuando la música se detuvo de repente. Solo porque aparecí con un vestido viejo, el padre de mi yerno me señaló directamente a la cara y gritó frente a 305 invitados de lujo: ¡Aceptamos a una consuegra polla! Me giré temblando para mirar a mi yerno, pero él solo sonrió con desprecio y me arrojó una copa entera de vino tinto. En mi más profunda indignación, miré a la hija que había sacrificado toda mi vida para criar, pero ella me asestó otro golpe mortal. Mamá, vete, qué vergüenza. Me quedé sola en medio de la multitud de la alta sociedad, con mi autoestima pisoteada por aquellos a quienes planeaba ayudar con toda mi fortuna. Soy Gabriela Girasol, de 55 años, y la historia que estoy a punto de contarte es sobre lo que realmente se esconde debajo de esa blusa de tela áspera, empapada de vino, una verdad que nadie en esa lujosa habitación podría haber imaginado. Ese día debería haber sido el más feliz de mi vida, viendo a mi hija caminar hacia el altar en la magnífica hacienda Villalobos. Pero en cambio, me encontraba en medio del salón de banquetes, con el vino tido manchando mi ropa como si fueran heridas de sangre, tratada como basura por la propia familia de mi yerno. Todo comenzó cuando las puertas de roble de la hacienda Villalobos se abrieron lentamente. El sol abrasador de Jalisco parecía querer quemarlo todo, pero no podía calentar la frialdad que se deslizaba por mi espalda en ese momento. Allí estaba yo, una mujer de 55 años, vestida con un vestido de tela áspera de color marrón oscuro. Había planchado este vestido la noche anterior, con cuidado en cada pliegue, aunque sabía perfectamente que esta tela barata no podía compararse con los vestidos de seda o terciopelo que había dentro. En mis manos llevaba una pequeña caja de regalo. No estaba envuelta en papel de regalo brillante, sino que era simplemente una caja de madera rústica. Dentro había un juego de té de cerámica de Talavera hecho a mano, algo que tuve que buscar hasta Puebla para elegir. La abracé contra mi pecho, como si fuera el único escudo que me protegía de la abrumadora magnificencia de este lugar. Respiré hondo, tratando de calmar los latidos desbocados de mi corazón. Hoy era el gran día de mi hija Marina. Mis pies tocaron el brillante suelo de mármol del salón de banquetes. El sonido de mis viejos zapatos resonó desafinado, sonando patético en medio de la suave música clásica. Los candelabros de cristal que colgaban del techo alto eran como ojos gigantes que escudriñaban cada centímetro de mi piel, cada callo en mis manos. 305 invitados. Ese número bailaba en mi cabeza. Era la élite de esta ciudad, gente que sostenía copas de cristal, usaba perfumes caros y hablaba de viajes a Europa. De repente, la música se cortó. El señor Evaristo, el padre del novio, bajó del estrado. Agarró el micrófono, y el chillido agudo del altavoz hizo que la gente se estremeciera. Me señaló directamente a la cara y gritó ante todos los invitados: «No aceptamos a una consuegra pobre como ella». Esa frase fue como una cerilla arrojada a un polvorín. Las risas estallaron. Al principio fueron risitas contenidas, pero rápidamente se convirtieron en carcajadas abiertas y burlonas. 305 miembros de la élite se reían en la cara de una anciana de pueblo. Me miraban como si fuera un animal extraño que se había colado en una fiesta de humanos. Me quedé paralizada. Mis manos apretaron la caja de regalo con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la madera hasta sangrar. Quería retroceder, quería huir, pero mis pies parecían clavados al suelo. De entre la multitud, Alonso, mi querido yerno, se separó. Sostenía una copa de vino tinto brillante y caminaba con la arrogancia de un superior. Se paró justo frente a mí. El fuerte olor a perfume caro me invadió. Miró mis zapatos y luego sonrió con desprecio. «Suegra, está ensuciando mi piso de $1.000.000 con esos zapatos llenos de tierra». Splash, antes de que pudiera reaccionar, me arrojó la copa entera de vino. El líquido frío me salpicó la cara, corrió por mi cuello y empapó mi vestido de tela áspera. El color rojo del vino se extendió sobre la tela marrón como manchas de sangre. Temblaba incontrolablemente. Lágrimas calientes brotaron, mezclándose con el sabor amargo y astringente del vino en mis labios. En mi pánico extremo, busqué a mi hija con la mirada. «Marina, ¿dónde estás?» Ella estaba allí, espléndida con su vestido de novia blanco, junto a la torre de pastel. La miré con una súplica desesperada. «Sálvame, hija mía. Di algo». Pero no,
Marina bajó la cabeza rápidamente. Evitó mi mirada como si yo fuera una plaga. Sus labios pintados de rojo se movieron, susurrando palabras que resonaron en mis oídos como un trueno. Mamá, vete, qué vergüenza. Mi corazón se hizo añicos. El dolor de ser humillada por extraños no era nada comparado con la puñalada que mi propia hija acababa de clavar en mi corazón. Toda una vida de sacrificios, todos estos años de paciencia, para recibir a cambio estas dos palabras. ¡Qué vergüenza! En ese momento, las lágrimas en mi rostro se secaron de repente. El dolor extremo había tocado fondo y se había convertido en una frialdad gélida. Miré la caja de regalo en mis manos. Este era el juego de té de cerámica que había pasado tantas noches en vela eligiendo, el regalo de una madre pobre. Pero ahora era basura. Solté mis manos. Crash. La caja de regalo cayó al suelo de piedra. El sonido de la cerámica rompiéndose resonó secamente, interrumpiendo las risas burlonas de la multitud. Todo quedó en silencio. Levanté la cabeza, miré directamente a los ojos del viejo Evaristo, y luego fijamente al desgraciado de mi yerno Alonso. Mi mirada ya no era la de una anciana de pueblo, era la mirada de alguien que no tenía nada que perder. Dije casi gruñendo cada palabra: hoy ustedes se ríen de mí. Recuerden bien esta risa, porque mañana definitivamente será diferente. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Pisé los fragmentos de cerámica rota bajo mis pies y caminé directamente hacia la puerta sin mirar atrás. Detrás de mí, las burlas comenzaron a susurrarse de nuevo, pero ya no las oía. Mi corazón estaba ahora tan tranquilo como un lago antes de una gran tormenta. Justo cuando salí del arco, un Rolls Royce Phantom negro brillante se deslizó y se detuvo justo frente a mí. La majestuosa elegancia del coche dejó boquiabiertos a los guardias de la puerta. Subí al coche con calma, despojándome por completo del disfraz de pobreza que había llevado durante los últimos 20 años. Me recliné en el suave asiento de cuero. Mi voz era fría, sin el más mínimo temblor de la mujer de hace un momento. El coche se alejó a toda velocidad, dejando atrás la mansión Villalobos. El interior del coche era absolutamente silencioso, perfectamente insonorizado del mundo exterior. Me recliné en el suave asiento de cuero y cerré los ojos. El aroma a caoba y cuero del coche no podía enmascarar el sabor amargo de la copa de vino de hace un momento, ni el olor a traición. Fuera de la ventanilla, los rascacielos de Guadalajara se alejaban. En este silencio, mis recuerdos comenzaron a retroceder en el tiempo, a una época en la que el nombre de Gabriela Girasol aún no se había convertido en un terror en el mundo de los negocios. La gente me mira. ¿Qué ven? Una anciana de pueblo, con las manos ásperas, que durante todo el año solo usa ropa barata de tela áspera, afanada junto al fuego vendiendo tamales calientes. Me compadecen o me desprecian, pero no saben que esa mujer que vende maíz controla el sustento de toda la agricultura mexicana. Soy Gabriela Girasol, presidenta del Grupo Alimentario Girasol. La gente me llama la patrona. Pero este poder no cayó del cielo. Se construyó con sangre, sudor, lágrimas y la muerte de mi esposo. Hace 30 años mi esposo, un hombre bueno, se ahorcó en el almacén después de que un socio le estafara todos sus bienes, dejándome con una deuda enorme y una hija recién nacida. Ese día, juré ante su espíritu que nunca más permitiría que la pobreza o la ignorancia mataran a mi familia. Empecé desde cero. A las 3 de la mañana, todos los días, cuando toda la ciudad aún dormía, yo ya estaba encendiendo el fuego. El olor a carbón, el olor penetrante de las hojas de maíz, el olor de la masa de maíz amasada, se mezclaban con mi sudor y mis lágrimas. Empujaba mi carrito por todos los callejones, vendiendo cada tamal, ahorrando cada peso. De un carrito, pasé a tener una tienda. De una tienda, a una planta de procesamiento. Y ahora, tengo todo un imperio de exportación de productos agrícolas, el más grande de este país. Entonces, ¿por qué tuve que ocultarlo? Porque tenía miedo. No le temo a la pobreza. Ya he sido lo suficientemente pobre. Mi mayor temor era crear un monstruo. He visto a demasiados niños ricos en Polanco o Condesa, niños que nacieron con una cuchara de plata en la boca, criados con el dinero de sus padres para luego caer en la depravación, despreciando a los trabajadores. Tenía miedo de que mi Marina se convirtiera en alguien así. Quería que creciera, que entendiera el valor de una gota de sudor,
que apreciara cada centavo ganado con trabajo honesto. Por eso monté la obra de teatro más grande de mi vida. Mi hija y yo vivíamos en una vieja casa de tejas en las afueras, donde las paredes desconchadas tenían ese característico color amarillo ocre. Interpreté el papel de una madre pobre pero trabajadora. Le enseñé a Marina a regatear en el mercado por un manojo de verduras, a remendar una camisa rota, a ahorrar electricidad y agua. Cada noche, cuando ella ya dormía, me acercaba sigilosamente al cuadro de la Virgen de Guadalupe, que colgaba solemnemente en medio de la sala. La gente solo veía la fe de una anciana devota, pero nadie sabía que detrás de ese santo cuadro había una caja fuerte empotrada en la pared. Dentro no había oro ni joyas para exhibir. Contenía el sello rojo de la presidenta del Grupo Girasol, fajos de acciones y títulos de propiedad por valor de miles de millones de pesos. Ese era el futuro que estaba ahorrando para ella. Creía que esta falsa pobreza sería un filtro, que ayudaría a Marina a encontrar a un hombre que la amara por su alma bondadosa, y no por la etiqueta de heredera de un conglomerado. Recuerdo las noches de lluvia, cuando mi hija y yo nos acurrucábamos en la vieja cama, escuchando el golpeteo de la lluvia en el techo de tejas. Marina me abrazaba fuerte y susurraba: «Cuando sea grande, ganaré mucho dinero para que ya no tengas que levantarte temprano a vender maíz. Te compraré una casa muy, muy grande». Esas palabras inocentes fueron una vez la motivación para luchar contra el mundo entero. Creía que mi hija tenía un corazón de oro. Creía que mi estricta educación había creado un girasol resistente. Luego, el amargo torrente de recuerdos me arrastró a los últimos días, cuando Marina comenzó a cambiar. Fue cuando Alonso Villalobos entró en su vida. Alonso, un nombre asociado a la cadena de supermercados y restaurantes de lujo más prestigiosa de la región. Cuando Marina me habló emocionada de su nuevo novio, sentí una fugaz preocupación, pero al ver la felicidad brillante en sus ojos, me tranquilicé pensando que tal vez era un buen chico. La primera vez que Alonso vino a casa a recoger a Marina, yo estaba en la cocina preparando horchata para el invitado. Entró en mi casa como un rey que visita a regañadientes un barrio pobre. Paseó la mirada por la abarrotada sala de estar, observó las viejas fotos en la pared y luego sus ojos se detuvieron en la silla de roble, el objeto más valioso de la sala que había conservado durante tantos años. Sacó un paquete de toallitas húmedas de su bolsillo. Lentamente, meticulosamente, limpió la superficie de la silla una y otra vez. Mientras limpiaba, arrugaba la nariz, esa nariz altanera que inhalaba y exhalaba con evidente disgusto. Se volvió hacia Marina. Su voz no mostraba ninguna consideración. «Tu casa apesta a pobreza». Un olor a humedad mezclado con «¿Qué es esto? ¿Olor a pueblo?». En ese momento, yo salía de la cocina con una bandeja de bebidas. Mis pies se detuvieron detrás de la cortina. Contuve la respiración, esperando que Marina hablara. Esperaba que dijera: «No puedes decir eso. Esta es la casa de mi madre. Ella ha trabajado muy duro para mantenerla». Pero no. La voz de Marina sonó, apenas un susurro y llena de vergüenza. «Lo siento. Dejaré que. Le diré a mi mamá que ponga más ambientador. Mi mamá siempre es tacaña. No quiere comprar velas aromáticas». Mi corazón se encogió. La bandeja en mis manos tembló. Los vasos de vidrio tintinearon suavemente. Mi hija, la que una vez prometió comprarme una casa grande, ahora se disculpaba con un extraño por el olor a pobreza de la misma casa que la vio crecer. Eso fue solo el principio. La escalada de desprecio aumentó con el tiempo, en proporción directa a la debilidad de Marina. El punto culminante fue una tarde de domingo hace 2 meses. Alonso vino de nuevo. Llevaba un par de zapatos de cuero italiano relucientes, del tipo hecho a mano cuyo valor podría alimentar a una familia pobre durante todo un año. Mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en la silla, Paco, mi viejo perro que había vivido conmigo durante más de 10 años, se acercó cojeando. Paco era viejo, su vista era mala, solo quería oler al extraño para familiarizarse. La nariz húmeda del perro apenas rozó la punta de su zapato. Alonso le dio una fuerte patada en las costillas al pobre animal. Paco soltó un aullido de dolor, salió volando y se acurrucó gimiendo en un rincón. Yo estaba en el patio tendiendo la ropa, oí el lamento del perro e inmediatamente dejé caer la cesta y corrí adentro. Al ver a Paco temblando, sentí un dolor agudo como si me echaran sal en una herida. Corrí a abrazar al viejo perro, acariciando su pelaje raído,
y luego levanté la cabeza para enfrentarme a Alonso. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Marina se abalanzó. No para preguntar si el perro estaba bien, sino para arrodillarse a los pies de Alonso. Frenéticamente, usó el borde de su vestido para limpiar la punta del zapato, diciendo repetidamente: «Oh, lo siento mucho. Déjame limpiarlo. No te enojes. Estos zapatos de cuero se arruinarán si les cae saliva de perro». Luego se volvió bruscamente hacia mí. Sus ojos brillaban con una ira que nunca antes había visto. Gritó: «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no encadenaste a este perro sarnoso? Mira, ensució los zapatos de Alonso. ¿Sabes lo caros que son estos zapatos? No podrías pagarlos aunque vendieras todo tu carrito de tamales». Me quedé paralizada. Mis manos todavía abrazaban a Paco, pero una sensación helada recorrió mi espalda. El viejo perro lamió suavemente mi mano en señal de consuelo, mientras mi hija defendía un par de zapatos sin vida, en lugar del amigo de 4 patas que había crecido con ella. «Gabriela, ¿qué has criado?». Desde ese día, cada vez que Alonso o los amigos ricos de Marina venían, me prohibían la entrada a la sala de estar. «Mamá, ve a la cocina. Mamá, ve al patio trasero a regar las plantas. Vienen mis amigos. No subas. Si te ven tan pueblerina, se reirán de mí hasta morir». Esas palabras me apuñalaban el corazón todos los días. Yo, Gabriela Girasol, la dueña de esta casa, la que pagaba cada comida, cada prenda de vestir de ella, ahora tenía que entrar por la puerta de atrás, escondiéndome en la cocina como una sirvienta invisible. Tuve que soportarlo, tuve que tragarme mi ira, diciéndome a mí misma que probablemente es joven e ingenua, probablemente interpreté demasiado bien el papel de pobre, pero no. Mi resignación solo envalentonó a esa maldad, a esa falsa superioridad. Había guardado silencio para mantener la paz, para que mi hija fuera feliz. Pero ese mismo silencio les había permitido pisotear mi dignidad. Me senté en la cocina, mirando el cuadro de la Virgen de Guadalupe a través de la rendija de la puerta entreabierta. Madre mía, ¿dónde me equivoqué? ¿Por qué mi sacrificio se paga con un desprecio tan cruel? Lágrimas amargas cayeron, saladas y amargas. No sabía que lo que me esperaba era una conspiración 1000 veces más cruel. Una conspiración que expondría por completo las verdaderas caras de aquellos a quienes mi hija adoraba. Amigos míos, a esta edad avanzada, ¿alguno de ustedes ha estado alguna vez en una situación tan irónica como la mía? ¿Alguna vez han tenido que tragarse las lágrimas, viendo al hijo que criaron durante tanto tiempo convertirse de repente en un extraño? Si alguien entiende este dolor, por favor, deje unas palabras en la sección de comentarios. El Rolls Royce seguía deslizándose en la noche, pero mi mente era arrastrada hacia el pasado, deteniéndose exactamente en la tarde de una semana atrás. Ese fue el día en que se levantó el telón de un terrible secreto, exponiendo crudamente las verdaderas caras de los buitres que acechaban a mi familia. Fue una bochornosa tarde de sábado. El sol dorado caía como miel sobre las bugambillas del porche. Alonso pasó a visitarnos. Como de costumbre, se sentó ociosamente en el porche, disfrutando de un vaso de limonada fría, mientras yo me afanaba limpiando el suelo de la sala. Sostenía un paño para el polvo, moviéndome silenciosamente como un fantasma en mi propia casa. Para Alonso, yo no era más que una anciana senil, medio sorda y medio ciega, un mueble viejo e insignificante. Fue precisamente ese desprecio lo que le hizo bajar la guardia. Su teléfono sonó. Alonso contestó, no bajó la voz, incluso puso el altavoz, probablemente pensando que yo estaba en la cocina, o simplemente porque no me tenía en ninguna consideración. La voz ronca y autoritaria del señor Evaristo resonó, rompiendo la paz de la tarde. «Idiota, ¿qué demonios estás haciendo? El banco acaba de llamar para embargar el edificio de oficinas». Me detuve en seco. La mano que limpiaba el jarrón de cerámica se quedó suspendida en el aire. ¿Embargo? ¿El prestigioso grupo Villalobos, siendo embargado? Alonso siseó, su voz llena de pánico e irritación. «Papá, cálmate, lo estoy intentando. Pero esa vieja bruja todavía no firma el poder notarial de la tierra. Guarda esa escritura como si fuera la tumba de sus antepasados». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Cada latido era tan fuerte que sentí que iba a estallar en mi pecho. Me escondí detrás de la puerta de madera, conteniendo la respiración y escuchando atentamente. Al otro lado de la línea, Evaristo se rió con sorna, una risa fría que resonó a través del altavoz.
Tienes que darte prisa. El grupo debe 50 millones de pesos, y además está el asunto del desfalco de fondos públicos que está a punto de salir a la luz. Solo la tierra y la casa de ellas dos pueden salvarnos ahora. Los usureros ya han aceptado la tierra como garantía. Estaba en shock. Mis oídos zumbaban. Resulta que todo era una estafa. No había amor. No había príncipe azul. Solo deudores desesperados por dinero que buscaban devorar a su presa. Pensaban que yo era solo una vendedora de maíz con un pequeño terreno, pero no sabían que ese terreno era solo un grano de arena comparado con mi verdadera fortuna. Pero lo aterrador era su malicia. Querían echarnos a la calle para salvar su fachada de glamour. La voz de Evaristo volvió a sonar, esta vez con una orden cruel. Escucha, después de casarte con esa pueblerina, consigue la tierra, y luego puedes hacer lo que quieras. Ahora, sigue actuando. No dejes que sospeche. Sí, ya lo sé. Me da asco ver la cara de estúpida de Marina y la de su madre pueblerina, pero por el dinero, actuaré. Alonso colgó, se bebió de un trago el resto de su limonada y sonrió triunfante. Me quedé petrificada en la sala. El paño para el polvo cayó al suelo. La furia estalló dentro de mí, como un fuego que consume un campo de maíz seco. La sangre me subió a la cabeza. Quería salir y hacerlo pedazos. Quería echarlo de la casa inmediatamente, pero entonces la imagen de Marina apareció en mi mente. Mi hija. Estaba inmersa en una felicidad ilusoria. Tenía que salvarla. Tenía que decirle la verdad. Corrí a la habitación de Marina. Estaba de pie frente al espejo, probándose el velo de novia. Su rostro resplandecía de felicidad. Sus ojos brillaban como estrellas fugaces. Al verme entrar corriendo, se giró, y su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión de pánico. Corrí hacia ella, la agarré por los hombros, mi voz se quebró, jadeando. Marina, no puedes casarte con él. Tienes que cancelar la boda ahora mismo. Marina frunció el ceño, apartó mi mano, con evidente molestia. ¿Qué te pasa ahora, mamá? La boda es en una semana. ¿Qué tonterías estás diciendo? Tragué saliva, tratando de explicar rápida y claramente. Acabo de oír. Oí que hablaba con su padre. La familia Villalobos está en bancarrota, hija. Están ahogados en deudas. Se casa contigo solo para engañarte y conseguir este terreno y esta casa para hipotecarlos con usureros. No te ama. Te llamó. Te llamó una pueblerina estúpida. Hablé de un tirón, esperando ver el reconocimiento en sus ojos. Esperé que me creyera, que llorara, que me agradeciera por salvarla del fango. Pero no. Marina me miró fijamente, una mirada fría y extraña. Luego se echó a reír, una risa amarga y sarcástica. Mamá, alargó la voz, negando con la cabeza con fastidio. Sé que no te gusta Alonso porque es rico y elegante, muy diferente de tu mundo sucio, pero no pensé que fueras tan mezquina como para inventar historias tan descabelladas. Me quedé paralizada. ¿Inventar? ¿Crees que estoy inventando? Marina se acercó a mí, sus ojos afilados como cuchillos. ¿Qué más? Un conglomerado tan grande como Villalobos, ¿cómo podría quebrar? No creas que porque eres vieja puedes decir lo que quieras. ¿Estás intentando inventar historias para separarnos de nuevo? O tal vez. Se detuvo un momento, mirándome de arriba abajo con desprecio, y luego soltó la frase más cruel que un hijo puede decirle a su madre. ¿O es que tienes envidia de que voy a vivir una vida de lujo? ¿Quieres que venda maíz y sea pobre como tú toda mi vida para que estés contenta? Esa frase fue como un martillazo en el pecho. Retrocedí, chocando con el borde de un armario. Me dolió, pero el dolor físico no era nada comparado con la devastación de mi alma. ¿Envidia? ¿Tenía envidia de mi propia hija? Miré a Marina, la niña que había llevado en mi vientre, la niña por la que había sacrificado mi juventud para proteger. Ahora estaba frente a mí, defendiendo al enemigo y pisoteando la dignidad de su madre. Mi fe se derrumbó por completo, como un castillo de arena arrastrado por un tsunami sin dejar rastro. Me di cuenta de que mi hija no solo estaba ciega por amor, estaba cegada por la codicia y la vanidad. Prefería creer las dulces palabras de un hombre rico que la cruda verdad de su pobre madre. Abrí la boca para explicar, para decirle quién era, cuánto dinero tenía, que podía comprar a toda la familia Villalobos sin problemas. Pero luego me quedé en silencio. ¿Para qué decirlo? ¿Para que se aferrara a mí como un parásito?
¿Para que me amara por mi dinero? No. Si la salvaba ahora, nunca maduraría. Compledara. Siempre sería una niña grande, ingrata y tonta. Dejé caer mis brazos. Mi mirada se volvió vacía, sin vida. Me di la vuelta y salí de la habitación en silencio. Está bien, no diré nada más. Que la boda continúe. Cerré la puerta, separándome de esa hija extraña. En ese momento, tomé una decisión. Dejaría que la vida le enseñara a mi hija la lección más cara. Una lección que ningún libro, ningún consejo podría reemplazar. La lección del precio de la codicia y la ignorancia. Anoche fue una noche interminable en la vieja casa de Texas en las afueras de Guadalajara. El viento nocturno se colaba por las rendijas de las podridas ventanas de madera, silbando con sonidos fríos y lúgubres. Me senté sola en el borde de la cama, bajo la luz amarillenta de una vieja bombilla de filamento. En mi mano tenía una llave de latón, pesada, que había adquirido el color del tiempo. No era la llave de esta casa ruinosa, era la llave de una hermosa villa junto al mar en Puerto Vallarta, donde las bugambillas florecen y el sonido de las olas acaricia la orilla durante todo el año. La había comprado el año pasado, poniéndola en secreto a nombre de Marina. Planeaba dársela como dote, como el último regalo para ella, antes de que comenzara su vida matrimonial. Un pasaporte para que mi hija pudiera vivir con la cabeza alta, sin depender de ningún hombre. Esa noche, había hecho una apuesta fatídica conmigo misma. Me dije a mí misma: mañana, iré a la boda con mi vestido de tela áspera más viejo. Tomaré un taxi. Apareceré como una madre pueblerina y pobre. Era la prueba final. Cerré los ojos y recé en silencio a la Virgen. Madre mía, si mañana, ante el desprecio de la familia de su esposo, mi hija se atreve a defender a su madre, aunque sea solo una palabra, lo perdonaré todo. Le daré esta llave. Revelaré mi identidad. Usaré toda la fortuna del Grupo Girasol para apoyar su matrimonio. Solo un poco de amor, solo un poco de coraje, solo que Marina recordara que yo era su madre. Me aferré a esa tenue esperanza durante toda la noche, hasta el momento en que me subí al destartalado taxi para ir a la hacienda de los Villalobos. Pero entonces, la cruda realidad me golpeó como un rayo. Todo sucedió exactamente como más temía, pero fue 1000 veces más doloroso de lo que había imaginado. En ese espléndido salón, cuando el vino tinto me salpicó la cara, cuando resonaron las risas burlonas de 305 personas, esperé. Miré a mi hija, esperé a que Marina corriera hacia mí, esperé a que gritara: «No toquen a mi madre». Pero ¿qué obtuve a cambio? Una cobarde inclinación de cabeza, una mirada de rechazo y la fría frase: «Mamá, vete, qué vergüenza». En ese momento, la llave en el bolsillo de mi vestido pareció arder, quemando mi piel. Se volvió tan pesada como el plomo. Y en el instante en que arrojé la caja de cerámica al suelo, haciéndola añicos, supe que había perdido esta apuesta. Mi amor de madre había perdido ante la codicia y la falsa vanidad de mi hija. Abrí los ojos, saliendo del torrente de recuerdos. Estaba sentada en el Rolls Royce Phantom que se deslizaba suavemente en la noche. El interior del coche estaba en silencio, solo se oía el suave murmullo del motor. Me llevé la mano a la cara. El vino se había secado, pegajoso y con picazón. El olor agrio del vino persistía en mi cabello, en mi ropa, recordándome la humillación que acababa de sufrir. Saqué un pañuelo de seda de la caja de pañuelos junto al asiento. Me froté la cara con fuerza, el cuello. Me froté a conciencia, como si quisiera quitarme la piel vieja y débil de la vendedora de maíz Gabriela. Dolía, picaba, pero no me detuve. Cuando el pañuelo de seda blanco se tiñó del rojo oscuro del vino, lo arrugué y lo tiré a la pequeña papelera de al lado. Junto con él, también deseché la ciega indulgencia de una madre. La madre amable y paciente que se sacrificó por su hija murió en el salón de bodas hace un momento. Ahora, sentada aquí, solo quedaba Gabriela Girasol, la patrona, la mujer de hierro que, sin ayuda de nadie, había levantado un imperio de las cenizas de su marido. Saqué mi teléfono Vertu de mi bolso secreto. La pantalla se iluminó fríamente. La lista de contactos mostraba un nombre familiar: Octavio, mi abogado principal y mi mano derecha durante los últimos 20 años. Marqué. Después de un solo tono, contestaron al otro lado de la línea. Octavio parecía haber estado esperando esta llamada durante mucho tiempo. «Presidenta»,
La escucho. Mi voz sonó, sin temblor ni ahogo. Era grave, firme y afilada como el sonido de un cuchillo cortando una tabla de madera. «Octavio, activa el plan B». Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea, y luego una respuesta con fría profesionalidad. «¿Está segura?» «Si activamos este plan, la señorita Marina», lo interrumpí, mi mirada fija en el oscuro vacío frente a mí. «Estoy segura. Ella necesita crecer. Y la única forma de que crezca es dejarla caer, y caer fuerte». Respiré hondo y di la orden, palabra por palabra, clara y despiadada. «Mañana vamos a cobrar deudas. Prepara todos los archivos, todas las deudas de Villalobos, los contratos de suministro de alimentos, las pruebas de evasión de impuestos. Tráelo todo». «Entendido, presidenta. Haré que la caravana la recoja temprano mañana por la mañana». «Bien», colgué. Me recliné en el asiento, mirando por la ventanilla del coche. Las luces amarillentas de la calle pasaban rápidamente por el cristal, como estrellas fugaces moribundas. Mañana sería un día largo. Una gran tormenta estaba a punto de azotar esta ciudad, y yo era el ojo del huracán. Toqué mi bolsillo, sintiendo la fría llave de la villa junto al mar. La guardaría. Algún día, quizás se la daría a Marina, pero no ahora, y ciertamente no a la débil novia Marina de hoy. En esa encrucijada del destino, me lo había preguntado cientos de veces. La línea entre la indulgencia ciega y la necesaria autoestima es realmente muy delgada. Si ustedes estuvieran en mi lugar, con el regalo que pensaban darle a su hija en la mano, pero siendo rechazados por ella misma frente a una multitud, ¿qué harían? ¿Seguirían retrocediendo por amor maternal? ¿O se levantarían como yo para reclamar su honor? Por favor, denme un consejo sincero basado en sus experiencias en la sección de comentarios. El amanecer despuntaba sobre la cima de la colina. Los primeros rayos de sol de la región de Jalisco atravesaban la fina capa de niebla, iluminando mi residencia secreta. No era la destartalada casa de tejas de las afueras, donde había vivido con Marina durante 20 años. Este era mi lugar, una estructura moderna con grandes paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica del valle, un lugar donde el silencio se compraba con mucho dinero. Me paré frente al enorme espejo del vestidor que iba del suelo al techo. La mujer vendedora de maíz, demacrada y sucia, de ayer, había muerto. Se había desvanecido en la nada como si nunca hubiera existido. En el espejo ahora estaba Gabriela Girasol. Toqué suavemente mi cabello canoso. Esta mañana, mi estilista personal había llegado muy temprano. El cabello desordenado y enmarañado de siempre estaba ahora recogido en un moño alto, pulcro y orgulloso, revelando una frente alta y ojos agudos. Cada mechón de canas ya no era un signo de vejez, sino que parecía hilos de plata, brillando bajo las luces, un testimonio de experiencia y sabiduría. Me puse un traje negro, la tela de alta calidad, una mezcla de seda y lana, confeccionada a mano por una prestigiosa casa de moda de Milán, se ajustaba perfectamente a mi figura. No era áspera como la tela de saco, sino suave, fresca, acariciando mi piel como una armadura de guerrera. Los hombros del traje, de corte impecable, creaban una majestuosidad que ninguna palabra podía describir. Abrí el joyero forrado de terciopelo rojo sobre el tocador. Dentro no había monedas de la venta de maíz. Dentro yacía un collar de perlas del Mar de Cortés, las perlas negras más raras del Golfo de California. Me lo puse lentamente alrededor del cuello. La sensación fría de las perlas se filtró en mi piel, despertando todos mis sentidos dormidos. Clic. Serré el broche. Un sonido pequeño pero decisivo, como el de cargar un arma. Me miré profundamente a los ojos en el espejo. Estos ojos habían llorado hasta quedarse sin lágrimas por mi marido, por mi hija, pero hoy estaban secos. Eran fríos y afilados como un bisturí. No más indulgencia, no más paciencia. Solo quedaba la voluntad de hierro de la líder de un imperio empresarial. Me di la vuelta y salí de la habitación. El sonido de mis tacones altos golpeando el suelo de ébano resonó con un tac, 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 lleno de poder, completamente diferente al arrastrar de las sandalias de la madre pueblerina de antes. En el gran salón, mi equipo de asistentes y guardaespaldas ya esperaba. Al verme bajar las escaleras, todos se pusieron firmes y se inclinaron al unísono. «Buenos días, presidenta». El sonido retumbó, lleno de fuerza.
No respondí con palabras, solo asentí levemente. El asentimiento de una superior. Salí por la puerta principal. 5 relucientes SUV negros del grupo Girasol esperaban con los motores en marcha. Estaban alineados en una sola fila, imponentes, como bestias de acero, listos para desgarrar la paz de esta mañana. El estilizado logotipo del Girasol chapado en oro en el lateral de los vehículos brillaba bajo el sol, orgulloso y desafiante. El jefe de seguridad abrió rápidamente la puerta del tercer vehículo, la posición más segura del convoy. Subí al coche y ocupé mi asiento habitual. La puerta se cerró con un golpe sordo, aislando completamente el interior del mundo exterior. En marcha, di la orden brevemente. El convoy se puso en movimiento, rugiendo colina abajo, dirigiéndose directamente al centro de la ciudad, donde los rascacielos se alzaban para perforar el cielo azul. Nuestro objetivo era claro: la sede central de Villalobos Corp. Dentro del coche, reinaba una atmósfera de trabajo tensa y profesional. El joven asistente sentado frente a mí tecleaba rápidamente en su tableta, levantó la vista, giró la pantalla hacia mí y me informó con voz clara: Presidenta, este es el último informe financiero de Villalobos que nuestro equipo de inteligencia económica ha recopilado esta mañana. Eché un vistazo a los números rojos que bailaban en la pantalla, gráficos en picada, deudas vencidas que se entrelazaban como una telaraña. El asistente continuó, señalando una cifra destacada. Actualmente, Villalobos debe a sus proveedores un total de 50 millones de pesos. Lo interesante es que, de esa cantidad, el 80% se debe a empresas subsidiarias de nuestro ecosistema Girasol. Han estado importando desde carne de res y verduras hasta vino de unidades que usted posee indirectamente, sin saberlo. Esbocé una sonrisa. Evaristo, ese viejo zorro, siempre se enorgullecía de su cadena de suministro, pero no tenía ni idea de que la soga ya estaba alrededor de su cuello desde hacía mucho tiempo. Estaba comiendo mi comida, bebiendo mi vino, pero se atrevía a escupirme en la cara. ¿Y el contrato de suministro?, pregunté, sin apartar la vista de la pantalla. Señora, el contrato de suministro exclusivo de alimentos para la cadena de 50 restaurantes de Villalobos expira exactamente a las 12 del mediodía de hoy. Si no lo renovamos, esta tarde sus restaurantes no tendrán ni una sola verdura que servir a sus clientes. Me recliné en el asiento, entrelazando los dedos. Una sensación de euforia se extendió por mi pecho. No era alegría, sino la satisfacción de un cazador que ve a su presa caer completamente en la trampa. ¿Creen que el dinero es poder? ¿Creen que una reputación falsa lo es todo? Miré por la ventanilla del coche. Los altos edificios del distrito financiero pasaban a toda velocidad. Era hora de mostrarles lo que es el verdadero poder. El poder no proviene de alardes vacíos o fiestas extravagantes. El poder proviene de controlar el estómago de los demás. Asentí, con una sonrisa fría que hizo que incluso mi asistente se estremeciera. Bien, hoy les enseñaremos lo que significa estatus. El convoy aceleró, cortando el viento, y se detuvo justo frente a la entrada principal del edificio de la sede de Villalobos Corp. La puerta del coche se abrió de golpe. Bajé. El calor sofocante del asfalto al mediodía no me inmutó. Al contrario, pareció avivar el fuego de la indignación que ardía a fuego lento dentro de mí. Me ajusté el cuello del traje y caminé con la cabeza alta. 5 guardaespaldas altos y corpulentos, con gafas de sol oscuras, me rodearon inmediatamente, formando un muro móvil impenetrable. Nos dirigimos directamente al vestíbulo. El sonido de mis tacones altos golpeando el suelo de granito, tac, 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 resonó con fuerza en el vasto espacio. Los oficinistas que iban y venían se apartaron a ambos lados, susurrando ante la imponente presencia del extraño grupo. La recepcionista, con el rostro muy maquillado, corrió a bloquearnos el paso. Extendió los brazos. Su voz temblaba pero intentaba sonar profesional. Disculpe, señora, ¿tiene una cita? No puede entrar así. No me detuve, ni siquiera la miré. Uno de mis guardaespaldas simplemente extendió el brazo y la apartó como si fuera una rama que bloquea el camino. Nuestra presidenta no necesita cita. Apártate. Nos dirigimos directamente al ascensor privado de la dirección. El jefe de seguridad sacó una tarjeta de acceso universal, cuyo código mi equipo de ciberseguridad había tomado prestado la noche anterior,
y la pasó por el lector. Las puertas del ascensor se abrieron. Entramos, dejando atrás el caos del vestíbulo. Los números en el panel del ascensor cambiaban rápidamente. Piso 10, piso 20, piso 30. Y luego llegué al último piso, donde se encontraba la sala de juntas. El pasillo estaba en silencio, cubierto con una gruesa alfombra de color vino tinto. Oí un ruido procedente del final del pasillo, donde una enorme puerta de ébano estaba cerrada. Era la voz del señor Evaristo. Estaba gritando, tratando de tranquilizar a la multitud. Hice una seña a mis guardaespaldas para que se detuvieran. Quería escuchar qué clase de espectáculo estaba montando ese viejo zorro. Cálmense todos. Los rumores de quiebra son difundidos por la competencia para perjudicarnos. Villalobos sigue fuerte. Acabo de firmar un nuevo contrato de capital. El dinero llegará esta misma semana. Pero los proveedores están protestando en el almacén. Dicen que les debemos desde hace más de 6 meses. Se oyó otra voz preocupada. Alonso intervino, con su habitual tono arrogante. ¿Qué saben esos verduleros y carniceros? Con amenazarles con cancelar el contrato se asustarán. No se preocupen, mi padre y yo nos encargamos de todo. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. ¿Encargarse de todo? A ver cómo se encargan. Asentí al jefe de seguridad. La pesada puerta de la sala de juntas fue empujada con fuerza por 2 guardaespaldas, golpeando la pared con un ruido tan fuerte como un trueno. El ruidoso silencio de la sala de juntas se hizo de repente. Un silencio de muerte. Todas las miradas de los más de 20 accionistas y directivos de Villalobos se volvieron hacia la puerta. El señor Evaristo estaba de pie en el podio, con un vaso de agua en la mano, tan atónito que casi se le cae. Alonso estaba sentado con las piernas cruzadas, con la boca abierta. Entré, lentamente, con calma, como una reina entrando en el palacio de su enemigo derrotado. La luz de las grandes ventanas se reflejaba en las perlas de mi cuello, haciéndolas brillar. Mi imponente traje negro realzaba mi figura majestuosa, un mundo aparte de la imagen de la anciana con vestido de tela áspera de ayer. Caminé directamente hacia la larga y brillante mesa de madera del centro de la sala. Nadie se atrevió a hablar. Estaban completamente abrumados por mi presencia. Saqué un grueso expediente del maletín de cuero de mi asistente. La portada del expediente tenía impreso el brillante girasol amarillo, el símbolo del grupo Girasol. Arrojé el expediente con fuerza sobre la mesa. Se deslizó un poco y se detuvo justo delante del señor Evaristo. Apoyé las manos en la mesa. Me incliné hacia adelante y miré directamente a los ojos de mi consuegro, cuyo rostro se había puesto pálido. Mi voz sonó, clara y nítida, palabra por palabra. Hola, consuegro. Ayer echó a una sirvienta. Hoy una acreedora ha venido a visitarle. ¿Me recibe? Un murmullo de asombro recorrió la sala. Empezaron a surgir susurros. ¿Quién es? ¿Qué ha dicho? Consuegra. Alonso se levantó de un salto. La silla en la que estaba sentado se volcó con estrépito. Se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que veía. Me señaló con el dedo, tembloroso. ¿Suegra? ¿Qué? ¿Qué demonios haces aquí? ¿Por qué vas vestida así? ¿Dónde has robado esa ropa? Me volví para mirarle. Una sola mirada, tan afilada como una navaja de afeitar, ahogó sus palabras en su garganta. «Cállate», lo dije en voz baja, pero con suficiente autoridad como para que se encogiera. Me volví a mirar a Evaristo. Este viejo era mucho más astuto que su hijo. Miraba fijamente el logotipo del girasol en el expediente, y el sudor empezaba a perlarle la frente. Reconocía ese símbolo. Cualquiera en la industria alimentaria de México tenía que conocer ese símbolo. Usted es. La voz de Evaristo se quebró. Me erguí, crucé los brazos sobre el pecho y declaré solemnemente ante toda la junta directiva. Soy Gabriela Girasol, presidenta del grupo de alimentos Girasol. Un jadeo colectivo resonó en la sala. Ojos desorbitados por el horror. Girasol, el tiburón más grande del estanque en el que nadaban. Y la mujer al frente de ese imperio era la misma consuegra pueblerina de la que acababan de oír hablar. Señalé el expediente sobre la mesa. Ahí dentro está la lista de todas sus deudas. Poseo el 80% de los bonos y la deuda a corto plazo de Villalobos Corp. En otras palabras, ustedes viven con mi dinero. Respiran el aire que yo les proporciono. Di un paso más hacia Evaristo. Mi voz era fría y despiadada como una sentencia de muerte.
Exijo el pago inmediato de los 50 millones de pesos. En efectivo, ahora mismo. Evaristo balbuceó, su rostro sin una gota de sangre. Señora Gabriela, nosotros, ¿cómo vamos a conseguirlo ahora mismo? Por favor, denos unos días. Lo interrumpí. Ni un día más. No hay negociación. El contrato de suministro de alimentos también expira a las 12 del mediodía. Si no pagan la totalidad, precintaré este edificio. Y haré que todo México sepa que el Grupo Villalobos no es más que una cáscara vacía. Miré mi reloj y luego a él. Le quedan 30 minutos. El aire en la sala de juntas se espesó con el miedo. Alonso se desplomó en su silla, su rostro tan pálido como el de un cadáver. Me miró, luego a su padre, y la desesperación comenzó a filtrarse en esa mirada despreciable. Me quedé allí, imponente en medio de la sala de juntas, sintiendo el temblor de aquellos que una vez habían pisoteado mi honor. La venganza más dulce no es la violencia, sino usar el arma que ellos adoran, el dinero y el poder, para aplastarlos. ¿Alguna vez han sido subestimados o despreciados por su apariencia sencilla, solo para que esas mismas personas tuvieran que inclinar la cabeza ante su verdadera capacidad? Me encantaría escuchar sus historias de remontada en la sección de comentarios. Compartámoslas para que todos veamos que el verdadero valor de una persona siempre reside en su interior. La sala de juntas estaba en un silencio sepulcral. Todos contuvieron la respiración, esperando el colapso de Evaristo Villalobos. Esperé que temblara, que se arrodillara para suplicarme que le extendiera el plazo de la deuda, o al menos que mostrara el miedo de alguien acorralado. Pero no. De repente, echó la cabeza hacia atrás. Una risa seca y salvaje resonó, rompiendo la tensa atmósfera. Se rió tanto que su barriga temblaba y las lágrimas corrían por las arrugas de sus ojos. No era la risa de un perdedor, era la risa de un viejo zorro que acababa de encontrar una salida en una cueva oscura. Evaristo dejó de reír, sacó un pañuelo para secarse los ojos, y luego me miró con una mirada fría y burlona. Muy bien, consuegra. Debo admitir que su actuación fue excelente. Si no hubiera investigado a fondo sus raíces de vendedora de maíz, tal vez me habría creído que realmente es la presidenta de Girasol. Fruncí el ceño. ¿De qué estaba hablando? Evaristo aplaudió 2 veces. El sonido seco resonó como una señal. Inmediatamente, la puerta lateral de la sala de juntas, la entrada para el personal de seguridad, se abrió de golpe. Una ráfaga de aire frío entró. No entraron camareros, sino un equipo de policías económicos fuertemente armados, liderados por un hombre de mediana edad con un traje gris, un rostro impasible y un aire burocrático. Reconocí a ese tipo, el juez Rodríguez, el más conocido por aceptar sobornos en Jalisco, el perro de caza leal de la élite financiera corrupta. La situación cambió drásticamente. Evaristo se levantó de la mesa, extendió los brazos hacia el juez, y su tono cambió 180 grados, volviéndose suplicante como el de una víctima. Señor juez, gracias a Dios que ha llegado a tiempo. Esta es la estafadora que le denuncié por teléfono hace un momento. Gabriela, mi consuegra. Me señaló directamente a la cara. Sus ojos brillaban con una malicia extrema. Esta mujer es en realidad una vendedora ambulante, pobre de las afueras. Debido al trauma de perder a su marido hace años, su estado mental es inestable y a menudo tiene delirios de ser rica. Se coló en las oficinas de Girasol, robó el sello y este expediente para venir a extorsionarnos. Un alboroto recorrió la sala. Los accionistas comenzaron a susurrar, mirándome con sospecha. La confianza y el poder que acababa de construir se tambalearon ante el guión perfecto que había creado. Estaba atónita. ¿Robo? ¿Delirios? ¿Cómo se atrevía a tergiversar la verdad de una manera tan descarada? Grité. ¿Está loco? Los documentos legales son claros. Cállese. El juez Rodríguez gritó, interrumpiéndome. Se acercó, tomó el expediente, lo hojeó y lo arrojó con desprecio sobre la mesa. Los documentos falsificados hoy en día son muy sofisticados. ¿Cómo podría una anciana vendedora de tamales ser dueña del Grupo Girasol? Es demasiado absurdo. Evaristo asestó otro golpe mortal. Sacó un papel doblado en 4 de su bolsillo y lo levantó para que todos lo vieran. Y esta es la prueba irrefutable. Un certificado que confirma el estado mental inestable de la señora Gabriela, firmado por su propia hija para ingresarla en un sanatorio.
Se escapó del sanatorio esta mañana. Me quedé helada. ¿Firmado por su propia hija? Evaristo se volvió hacia Alonso y asintió. Alonso sonrió con suficiencia. La sonrisa cruel de alguien que sabe que tiene la sartén por el mango. Se dirigió a la puerta y arrastró a alguien a la habitación. Marina. Todavía llevaba ropa de calle desaliñada, su rostro pálido, sus ojos hinchados de tanto llorar. Temblaba como un pajarito ante una manada de bestias salvajes. Alonso empujó a Marina hacia adelante y le susurró al oído, pero en el silencio de la habitación escuché claramente su amenaza. Habla. Si quieres salvarme, si quieres salvar a esta familia, y si quieres que mis padres no demanden a tu madre por fraude y la metan en la cárcel a pudrirse, entonces dile la verdad al juez. Apretó el hombro de Marina. Sus uñas se clavaron dolorosamente en su carne. Marina me miró. La miré. Mis ojos se abrieron de par en par, en shock. Negué ligeramente con la cabeza, suplicándole en silencio. No, hija mía. No dejes que te manipulen. Realmente soy Gabriela Girasol. Puedo salvarte. Pero Marina no entendió. En sus ojos en ese momento solo había miedo. Miedo de que me arrestaran. Creyó en el loco guión que Evaristo y su hijo le habían metido en la cabeza, que estaba loca, que estaba cometiendo un delito. El juez Rodríguez tamborileó los dedos sobre la mesa, su voz fría. Señorita Marina, confirme, ¿es esta mujer su madre y tiene antecedentes de delirios? Marina temblaba incontrolablemente. Miró a Alonso, quien la miró con amenaza. Miró a Evaristo, quien sonrió con presión. Luego me miró, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. La voz de Marina se quebró. Habla, siseó Alonso. Marina cerró los ojos con fuerza y gritó desesperada. Sí, mi madre. No está bien de la cabeza. A menudo dice tonterías. Por favor, no la arresten. Solo está enferma. Un rayo cayó a mi lado. Mi mundo se derrumbó por segunda vez. La primera vez fue en la boda, y esta vez, justo donde intentaba buscar justicia. Mi propia hija me había convertido en una loca ante la ley. Ese certificado psiquiátrico falso ahora tenía validez legal gracias al testimonio de mi único pariente. Evaristo se rió a carcajadas. ¿Lo ven? Su propia hija lo admite. Realmente está loca. El juez Rodríguez hizo un gesto con la mano. Arréstenla, por falsificación de documentos, extorsión a una empresa y alteración del orden público. 2 policías corpulentos se abalanzaron de inmediato, apartando a mis guardaespaldas. Mis guardaespaldas intentaron sacar sus pistolas eléctricas, pero levanté la mano para detenerlos. No, si abríamos fuego aquí, nos convertiríamos en verdaderos criminales. Esto era una trampa. Estaban usando la ley sucia para atraparme. El jefe de policía sacó un par de frías esposas de acero y las sostuvo frente a mí. Le pido que coopere. Extienda las manos. Alonso estaba de pie a mi lado, mirándome con los brazos cruzados y una expresión de pura satisfacción. Se inclinó y susurró. Suegra, ¿intentabas jugármela? Eres demasiado ingenua. Vete a un psiquiátrico a envejecer. Yo cuidaré bien de tu tierra. Estaba acorralada. Por 3 lados. Enemigos. Por un lado, mi tonta hija que lloraba desconsoladamente, y mis manos a punto de ser esposadas injustamente. Evaristo sirvió una copa de vino, brindó con el juez y ya no me prestó atención. A sus ojos, yo era una pieza de ajedrez eliminada. Las frías esposas tocaron mi muñeca. El sonido del metal chocando era espeluznante, pero, extrañamente, mi mente en ese momento estaba tan tranquila como la superficie de un lago en otoño. Me mantuve erguida, dejando que los 2 policías me sujetaran por los hombros. Miré a Marina. Mi hija tenía la cabeza gacha. Las lágrimas corrían por su rostro, sin atreverse a mirarme a los ojos. La decepción se apoderó de mí, pero no me derrumbó. Me hizo más fuerte. Evaristo levantó su copa de vino, tomó un sorbo triunfante y luego hizo un gesto a la policía. Llévensela. Encierren a esta loca en el manicomio para que no la vea más. Alonso, a su lado, se burló. Adiós, suegra. No te preocupes. Quemaré incienso por ti. El momento había llegado. No luché. Simplemente levanté la cabeza con calma. Mi mirada pasó por encima del hombro de Alonso y se fijó en el hombre que estaba en silencio en un rincón de la habitación, sosteniendo un maletín de cuero negro. León. Había sido el asistente más leal de Alonso durante los últimos 2 años.
el que siempre se inclinaba obedientemente, el que le preparaba el café, el que le lustraba los zapatos. Pero Alonso no sabía que León era también uno de los mejores expertos en inteligencia económica que yo había entrenado. Asentí levemente. Un asentimiento muy ligero, pero que conllevaba el peso de 1000 libras. León captó la señal. Dio un paso adelante. Alonso pensó que su asistente iba a presentar más pruebas, así que extendió la mano y dijo con arrogancia: «Dámelo, León». ¿Algo más divertido? Pero León pasó de largo. Se dirigió directamente hacia mí, la prisionera esposada. Para asombro de toda la sala de juntas, León se inclinó 90 grados, con una actitud de absoluto respeto, como si estuviera ante un emperador. «Presidenta, está hecho. Todos los datos han sido sincronizados». Toda la sala quedó en silencio. Alonso se quedó boquiabierto, balbuceando: «¿Tú? ¿Cómo la has llamado? Estás loco, León». León se enderezó, se ajustó la corbata y sacó un mando a distancia de su bolsillo. No respondió a Alonso, simplemente pulsó el botón rojo del centro con frialdad. La gigantesca pantalla de proyección que ocupaba toda la pared detrás de Evaristo se iluminó de repente. Al mismo tiempo, en la plaza de armas del centro de la ciudad, en las enormes pantallas publicitarias LED, las imágenes de la cámara oculta de esta sala de juntas también se estaban transmitiendo en directo para que miles de ciudadanos las vieran. En la pantalla apareció un vídeo nítido. No era la imagen actual, sino la de 30 minutos antes. Era la escena de Evaristo Villalobos, sentado en una oficina privada, empujando un maletín lleno de dinero hacia el juez Rodríguez. La voz en el vídeo sonó clara, amplificada por el sistema de sonido envolvente. «Aquí tiene 5 millones de pesos en efectivo, señor juez. Solo tiene que firmar la orden de arresto para esa vieja en el acto y legalizar este certificado psiquiátrico. Y este dinero es suyo. El resto se lo transferiré después de embargar el terreno. No se preocupe. Para mí, convertir a una persona cuerda en loca es pan comido», sonó la voz del juez, acompañada de una risa repugnante. En la sala de juntas, el rostro de Evaristo pasó del rojo al morado, y luego al blanco pálido. La copa de cristal que sostenía cayó al suelo. El juez Rodríguez se levantó de un salto como si se hubiera quemado. Corrió hacia León, gritando: «Apágalo, apágalo ahora mismo. ¿Quién demonios eres? Esto es una calumnia, pruebas falsas». León retrocedió con calma, su voz firme: «Señor Rodríguez, usted ya no tiene autoridad para dar órdenes aquí. Este video no solo se está transmitiendo aquí, sino que también se ha transmitido en directo al servidor de la Oficina Central Anticorrupción en la Ciudad de México hace 5 minutos. La orden de arresto de emergencia ha sido aprobada, saltándose su autoridad local». Apenas terminó de hablar, la puerta principal de la sala de juntas fue derribada a patadas, pero esta vez no era la policía local. Era un equipo de fuerzas especiales con uniformes negros, armados con rifles automáticos, con las palabras «Policía Federal» en letras doradas en el pecho. Al frente iba el director de la Oficina Anticorrupción, un hombre imponente con un rostro severo. Mostró su poderosa placa: «Nadie se mueva. Oficina Anticorrupción. Tenemos una orden de arresto para Evaristo Villalobos, Alonso Villalobos y el juez Rodríguez por soborno, lavado de dinero, fraude y conspiración con funcionarios para pervertir la justicia». Los 2 policías locales que me sujetaban me soltaron asustados. Retrocedieron y levantaron las manos en señal de rendición. El equipo de fuerzas especiales irrumpió como un torbellino. Evaristo intentó huir por la puerta trasera, pero una patada lo derribó al suelo. Fue inmovilizado, y las mismas esposas que había preparado para mí se cerraron ahora en sus muñecas. «Es una injusticia. Me han tendido una trampa. No sé nada», gritó Evaristo desesperado. Alonso fue aún más cobarde. Se escondió debajo de la mesa, temblando como una rata de alcantarilla sorprendida por la luz. Pero 2 soldados de las fuerzas especiales lo arrastraron fuera. Me quedé en medio de ese caos, dejando tranquilamente que el propio director me quitara las esposas. «Disculpe la tardanza, señora Girasol. Necesitábamos pruebas del delito en el acto para atrapar a toda la red», se disculpó el director, inclinando la cabeza. Me froté la muñeca, que tenía una marca roja, y sonreí levemente. «No se preocupe, un pez grande requiere paciencia para ser atrapado». Cuando se llevaban a Alonso y pasó a mi lado, gritó desesperado: «Mamá, mamá, sálvame, soy tu yerno, diles que me suelten».
He aprendido la lección. Ni siquiera le miré, pero de repente, una mano me agarró el bajo del pantalón. Era Marina. Se había desplomado en el suelo en algún momento. Su vestido de diseñador estaba arrugado, su maquillaje corrido por las lágrimas. Se arrastró a mis pies, abrazando mi pierna como una persona que se ahoga y se aferra a un tronco. Mamá, me equivoqué, me engañaron. No sabía nada. Salva a mi marido, por favor. Si va a la cárcel, ¿cómo voy a vivir? Eres tan rica. Si dices una palabra, lo soltarán de inmediato. Miré a mi hija, que lloraba desconsoladamente a mis pies. Sentí un dolor agudo en el corazón, pero sabía que este era el momento en que tenía que ser más fuerte. Lentamente, separé los dedos de Marina de mi pantalón, uno por uno, con decisión. Di un paso atrás, creando una distancia insalvable entre ella y yo. La miré directamente a sus ojos hinchados. Mi voz era gélida, resonando en la sala de juntas que se iba silenciando. Marina, escúchame bien. Me señalé el pecho. La pobre vendedora de maíz, de la que siempre te avergonzaste, la que echaste anoche, ha muerto. Murió por la crueldad de su propia hija. Marina sollozó, negando con la cabeza frenéticamente. No, mamá. Alcé la voz, ahogando su llanto. Ahora, frente a ti solo está Gabriela Girasol, la presidenta de un conglomerado, y en mi conglomerado, la regla suprema es, si la haces, la pagas. No tolero ningún error, ni siquiera los de mis seres queridos. Miré a Alonso, que se alejaba esposado, y luego a mi hija. Tu marido ha infringido la ley. Debe pagar el precio, y tú has sido cómplice del mal por codicia e ignorancia. ¿Quieres enmendar tu error? Me di la vuelta, me ajusté la chaqueta del traje y me preparé para salir de esa habitación sofocante. Dejé atrás una última frase, no como consuelo, sino como una lección aprendida a la fuerza. Si quieres enmendar tu error, tienes que levantarte por tus propios medios. No te salvaré. Aprende a crecer de estas cenizas. Me fui. La puerta se abrió de par en par. La luz del sol brillante entró, iluminando mi camino. Detrás de mí, el sonido del llanto tardío y arrepentido de Marina resonó desesperado. Pero no miré atrás. Había ganado la batalla en el mundo de los negocios, pero en la batalla de ser madre, tuve que aceptar dejar que mi hija sufriera para que pudiera convertirse en una persona de bien. Ha pasado un año desde que la tormenta llamada justicia arrasó la ciudad de Guadalajara. Estoy de pie en el balcón de la hacienda Girasol. Ante mí, extendiéndose hasta el horizonte, hay un mar de girasoles de un amarillo brillante que se yerguen orgullosos para recibir el sol de la mañana. Después de la lluvia de anoche, el rico olor a tierra húmeda se mezcla con el aroma picante de la hierba, creando una atmósfera fresca, la atmósfera de la libertad y el renacimiento. El imperio Villalobos se derrumbó más rápido de lo que pensaba. Como un castillo de arena construido sobre cimientos de mentiras, se desmoronó en cuanto llegó la ola de la verdad. Evaristo y Alonso cumplen condena en la prisión federal de Puente Grande. Una sentencia de 20 años por lavado de dinero y fraude es un precio muy alto, pero merecido para quienes vendieron su conciencia. He oído que en la cárcel Alonso, el niño mimado de antaño, ahora tiene que limpiar los baños para ganarse un poco de tranquilidad. En cuanto a mí, Gabriela Girasol, he decidido dar un paso atrás. He delegado la gestión directa del grupo a un equipo directivo joven. La mayor parte de mi tiempo y mi fortuna los dedico a la Fundación Girasol. Es la pasión de mi vida, donde proporciono capital a mujeres pobres que quieren empezar sus propios negocios ambulantes como yo lo hice, y concedo becas a niños estudiosos de las zonas rurales pobres de Jalisco. No quiero ver a nadie caer en una situación tan desesperada que pierda su identidad. Suena el timbre de la puerta. Sonrío. Ya es hora. Un viejo autobús se detiene frente a la puerta de la hacienda. Quien baja no es una dama elegante con vestidos de seda, sino una joven con vaqueros, una camiseta sencilla y una bolsa de fruta en la mano. Marina. Mi hija no heredó nada de inmediato. Después de la crisis, le confisqué todas sus tarjetas de crédito, sus coches de lujo y congelé sus cuentas. Le di a Marina una opción: irse con las manos vacías o trabajar en la planta de envasado del conglomerado como trabajadora temporal, con el salario mínimo como todos los demás. Y Marina eligió quedarse.
Durante el último año, ha vivido en los abarrotados dormitorios de los trabajadores, comiendo comida envasada, trabajando 8 horas al día en la línea de envasado de tomates. No más fiestas de té por la tarde, no más spas, no más lujosos zapatos de suela roja, bajo a la cocina. Hoy es domingo, el único día de la semana que Marina tiene permitido visitarme. En la espaciosa y luminosa cocina, mi hija y yo preparamos el almuerzo juntas. No hay sirvientes, solo el sonido de los cuchillos cortando y el aroma de los chilaquiles rojos que emana de la sartén de salsa de tomate picante. Miro a escondidas las manos de Marina mientras corta cebollas. Las manos que antes estaban meticulosamente cuidadas, con las uñas pintadas con esmero, ahora están cortas, más ásperas y con callos de cargar cajas. Pero me parece que esas manos son más hermosas que nunca. Mamá, el supervisor me felicitó esta semana, dice Marina, con un toque de orgullo en su voz. Descubrí un error en el embalaje de un lote de exportación a Estados Unidos, lo que le ahorró a la fábrica una gran multa. Este mes me han dado una bonificación de 500 pesos. Dejo lo que estoy haciendo. La miro con ternura. Entonces, ¿qué piensas hacer con ese dinero? ¿Comprarte un vestido nuevo? Marina niega con la cabeza y sonríe. Una sonrisa radiante y genuina, muy diferente de la sonrisa artificial de antes. No, mamá. He puesto la mitad en una cuenta de ahorros. Con la otra mitad pensaba comprarte una bufanda, pero veo que ya tienes muchas. Así que he comprado esta bolsa de naranjas. Son de Montemorelos, muy dulces. Mi pecho se llena de calor. 500 pesos. Antes, esa cantidad no le alcanzaba ni para un pintalabios. Pero hoy, es sudor, es esfuerzo, y es el afecto filial que ha ahorrado para mí. Nos sentamos a la mesa. La comida es sencilla. Chilaquiles, frijoles refritos y un poco de queso fresco, pero me sabe mejor que cualquier manjar. El ambiente entre nosotras es extrañamente tranquilo. No más intrigas, no más desprecio ni exigencias. Solo el respeto entre dos mujeres adultas. Sé que el camino de Marina todavía es largo y difícil. Todavía guardo la llave de la villa junto al mar en la caja fuerte. Se la daré, pero no ahora. Tal vez en 5, 10 años, cuando realmente tenga el temple para ser dueña de su propia vida, sin depender de su madre ni de ningún hombre. Después del almuerzo, Marina se despide para tomar el autobús de vuelta a los dormitorios. Me quedo en el porche, viendo la figura pequeña pero firme de mi hija alejarse. Ya no mira el Rolls Royce del garaje con ojos anhelantes. El sol de la tarde proyecta largas sombras sobre el patio de baldosas. Los girasoles siguen mirando firmemente al sol. Miro hacia el cielo azul de México, donde las nubes blancas flotan perezosamente. Susurro al vacío, donde creo que mi marido me está observando. Querido, lo he conseguido. La brisa de la tarde sopla suavemente a través de mi pelo canoso. He protegido el honor de nuestra familia. No he dejado que el dinero consuma nuestra conciencia. Y lo más importante, nuestra hija está creciendo de nuevo. Esta vez, está creciendo con sus propios pies, con su propio corazón que siente la vida. Cierro los ojos e inhalo profundamente el aroma de la tierra. Por primera vez en muchos años, siento que mis hombros se aligeran. Una paz absoluta. Gabriela la vendedora de maíz o Gabriela la presidenta ya no importa. Ahora, solo soy una madre feliz, de pie en medio de mi propio jardín de flores. Queridos amigos, mi historia ha llegado a su fin, pero las lecciones que la vida me ha enseñado con lágrimas y dolor siguen siendo válidas. Antes de despedirme, quiero dejarles con algunas reflexiones. Primero, a las que son y serán madres. Amar a un hijo es un instinto, pero amarlo correctamente es una habilidad. Nunca confundan el amor con la sobreprotección ciega. No se conviertan en esclavas de sus hijos y no se sacrifiquen hasta el punto de perder su propia autoestima. Sus límites personales son la primera lección de respeto que le enseñan a su hijo. Cuando aprendan a valorarse, sus hijos aprenderán a valorarlas. Recuerden, solo una madre feliz e independiente puede criar hijos felices y autosuficientes. Segundo, a los hijos. La familia de origen es donde naces, pero tu propia familia es donde envejecerás. Equilibrar esos dos mundos es un arte de vivir. Nunca pisoteen el lugar que los crió por perseguir el glamour de un nuevo amor o la vanidad de la familia de su cónyuge. Quien los ama de verdad valorará su pasado y sus raíces, por muy humildes que sean.
Si alguien les hace elegir entre ellos y sus padres, recuerden, la persona que vale la pena nunca les obligará a elegir. Tercero, sobre la codicia y la naturaleza humana. El dinero es un buen sirviente pero un mal amo. La codicia puede ayudarles a construir magníficos castillos en un instante, pero también corroerá su alma y destruirá las relaciones más sagradas. Los Villalobos no cayeron por falta de dinero, sino por falta de moral. Nunca dejen que el dinero le ponga precio a su dignidad. Y por último, para los que están iniciando una relación, observen cómo su pareja trata a los que son más débiles, a los camareros, a los pobres y especialmente a sus padres. Esa es su verdadera cara, no los regalos caros ni las palabras dulces. Elijan a una pareja que sepa inclinarse ante los ancianos, que sepa cuidar a un animal pequeño, porque esa es una persona con un corazón bondadoso. Esta vida es muy justa. Cosechas lo que siembras. Vivan de tal manera que, cuando miren hacia atrás, puedan sonreír serenamente como yo ahora, en medio de un campo de girasoles radiantes bajo el sol. Los nombres de los personajes y los lugares de la historia que acaban de escuchar han sido cambiados para proteger la identidad de los implicados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Sinceramente, me pregunto, y ahora quiero saber de ti. ¿Qué opinas de la decisión que tomó ella? Si estuvieras en su lugar, ¿habrías hecho algo diferente? Cuéntame lo que piensas. En los comentarios leo cada mensaje con atención, porque tu voz también importa aquí. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien cercano y suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos. Nos vemos en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio, usando historias para caminar contigo a través del tiempo y reencontrar la paz, la dignidad y la fuerza del alma.